Hola, gente bonita. Mi nombre es Aida Julieta Aramayo de Ríos y en esta oportunidad estaremos compartiendo con ustedes guía para poder realizar un análisis literario de acuerdo al nivel. Pero antes de ello es necesario entender de que el análisis literario es importante para poder evaluar, desmenuzar y reconocer los distintos aspectos que conforman una obra, pues este trabajo debe tener en cuenta el argumento, el tema, la exposición, entre otras cuestiones. Para ello nos vamos a dirigir al siguiente cuadro y poder explicar de cómo realizar, en este caso, nuestro análisis literario. Tenemos a continuación el título. En este caso, nosotros tendremos que anotar el título de la obra literaria que estamos leyendo. Cuando hablamos del argumento, esto de los números es una extensión de 10 líneas, pero antes debemos saber en qué consiste el argumento. El argumento es un razonamiento por el cual se intenta expresar la idea. Este argumento es mucho más breve que un resumen, es decir, este debe ser lógico y eliminar las contradicciones, es decir, debe estar expuesto de manera sencilla y breve. Vamos al otro punto, que es biografía del autor, tener en cuenta la vida y obra del autor. Simplemente nació, creció, se casó, y en cuanto a la obra, toda la producción literaria que él haya trabajado. Cuando hablamos del análisis de fondo o contenido, en este caso, debemos tener en cuenta, cuando hablamos del tema principal, es la célula germinal de la obra, que puede ser trabajado a partir de una oración. Simplemente decir de qué trata en tercera persona en una oración. Cuando hablamos de temas secundarios, son temas que pueden suceder al principio, al medio o al final, que también deben ser trabajadas en tercera persona, a manera de oración, en número de 5. El porqué del título, refiere la explicación que debemos nosotros indagar a partir de la lectura, por qué el autor pudo haberlo bautizado con ese título. Cuando hablamos de estudio de personajes, hablamos de personaje principal o protagonista. Importante personaje sobre el cual se va a desarrollar toda la trama de la obra. Puede ser 1, 2, 3, pueden ser una comunidad, pueden ser también otro tipo de personajes que no siempre van a ser personas. En este caso, ¿cómo vamos a colocar? Si es 1, colocamos el nombre del personaje principal y hacemos el estudio solo del personaje principal, tomando en cuenta las emociones, las descripciones físicas, todo lo que podamos rescatar de la obra literaria que se ha escrito acerca del personaje principal sin tener que inventarlos. Cuando hablamos del personaje antagonista, debemos hacer similar estudio, pero el personaje antagonista es el contrario del personaje protagonista. Es malo. Trabaja a la par del personaje principal, pero hace todo lo contrario. Es el personaje principal bueno, el antagonista es malo. Es un ejemplo. Y el estudio tiene que hacerse de la misma manera, pues se debe extraer lo que en la obra se dice del antagonista, colocando el nombre. Los personajes secundarios simplemente son personajes de auxilio que complementan al personaje principal y a la obra en sí. En nuestra ficha lo que debemos trabajar es nombrar a los personajes secundarios y al lado mencionar el papel que desempeñan en la obra. Tenemos el siguiente cuadro, el plan de la obra, que conocemos también como estructura de la obra. Esta estructura es necesario tener en cuenta cuando hablamos del principio, una extensión de 10 líneas, tener en cuenta que es donde se van a presentar los personajes, el lugar y el principio de la acción. En el nudo, que también debe haber una extensión de 10 líneas, es donde se inician los sucesos. Es decir, la historia se complejiza y llega a un cierre.
aquí aparecen los conflictos, aparece lo importante en lo que atrapa ya al lector. Y el desenlace, que también es una extensión de 10 líneas o menos, es simplemente relatar en breve el momento donde se resuelve el conflicto. Cuando hablamos del análisis de forma, vamos a ir al desglose del lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Antes de nada, explicar bien. El lenguaje que se utiliza en las diversas obras literarias simplemente son formulaciones particulares del lenguaje común y corriente. Se debe tener en cuenta ciertos aspectos porque se trata de lenguaje especial. Se trata de trabajar a través de la palabra, pero hecha arte. Muchas veces en las obras utilizan cultismos, utilizan diferentes tipos de lenguaje que son poco frecuentes, donde se emplean incluso figuras retóricas para poder embellecer el texto. Y es lo que debemos nosotros identificar en el contenido de la obra. Cuando hablamos de género refiriéndonos, la obra, nosotros debemos identificar a qué género pertenece. Conocemos 3, lírico, narrativo y dramático. Si X obra pertenece al género narrativo, pues debemos desglosar indicando qué es narrativo. Diremos, es una narración que cuenta la historia, cuyos personajes dialogan durante las acciones, pues la acción se ubica en tiempo y espacio, etc. Y cuando hablamos de subgénero, si hemos indicado que la obra literaria pertenece al narrativo, género narrativo, pues la obra que estamos leyendo es género narrativo y novela sería subgénero. De la misma manera, desglosamos qué es novela. Tenemos el siguiente cuadro, figuras literarias. Cuando hablamos de figuras literarias o lenguaje figurado, estas son formas no convencionales, es decir, no son comunes de utilizar. ¿Por qué? Porque tienen unas acepciones especiales, habituales, que tienen particularidades que les van a hacer diferente al lenguaje común. Entonces, en ellas podemos nosotros identificar si hay metáforas, anáforas, sinítoques, en fin. Y si identificamos metáfora, lo único que debemos trabajar aquí es copiar ese párrafo, línea, en el cual esté presente la metáfora, no colocar el concepto. Abrimos comillas, copiamos el párrafo o línea que refiere a una metáfora y el número de página, nada más. Estos deben ser trabajados de 3 a 5 figuras literarias. Tenemos el otro punto, análisis del PNIP. En este caso, vamos a ir con lo que viene a ser lo positivo, negativo, interesante. Solamente extraer estos puntos. Cuando hablamos de positivo es trabajar, extraer lo bueno, lo positivo en forma de oración en tercera persona de la obra. Negativo, el aspecto negativo, lo malo que pudieron identificar tercera persona en una oración. Lo interesante, de la misma manera, puede ser este positivo o negativo, pero que haya sido interesante para el estudiante. También trabajado en tercera persona y a manera de oración. Cuando hablamos de análisis de valores y antivalores, pues hablamos de poder identificar si en la obra literaria pues se presentan valores. Generalmente está presente el amor y tendremos que colocar amor, punto y guión, cómo se presenta en la obra literaria ese valor. Y antivalor, de la misma manera, colocamos si es odio, cómo se presenta el odio en la obra. Nada más. En problemática y actualización es necesario identificar el problema central en el contenido de la obra. Si, por ejemplo, el problema es la violencia,
nosotros debemos relatar cómo aparece la violencia en la obra. Y cuando hablamos de actualización, está acompañado del problema, esto es dentro de la obra, y actualización es fuera de la obra. Es decir, nos salimos de la obra y hacemos una especie de comparación y decimos, el problema que identificamos dentro de la obra, fuera seguirá existiendo. Entonces, odio fuera seguirá existiendo. Se puede explicar, escribir con algún ejemplo real de noticia que tal vez hayan visto por el barrio, con los vecinos, estudiantes, porque ya es fuera de la obra. Tenemos este otro punto que es comentario personal sobre la obra en una extensión también de 10 líneas o más, que es propiamente esa valoración crítica que deben realizar de manera personal acerca de la obra, pero no es necesario trabajar de esta forma. A mí me pareció, a mí me gustó no trabajar de esa manera. Bien sabemos que un comentario personal debe estar escrito en tercera persona, pero a sabiendas de que ya hubo primer paso, lectura, segundo paso, análisis, para poder entender si realmente fue de agrado suyo, pues hacer un comentario rico. Puede ser acerca del lenguaje, del contenido, de algún personaje en especial o en general de la obra. Mensaje, este puede ser breve. Colocan entre comillas que ustedes pueden trabajar de manera auténtica, extrayendo un mensaje de la obra literaria. Y es cuanto puedo hoy compartir con ustedes, queridos estudiantes, gente bonita. Espero que este material pueda ser útil. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para mayores notificaciones y darle un like a este material y a compartir para juntos seguir aprendiendo. Nuevamente, muchas gracias por su atención.